Casa embrujada de Francisco Juárez, Celaya, Guanajuato. En la ciudad de Celaya, en el corazón del estado de Guanajuato, existe una propiedad que ha permanecido deshabitada por más de 4 décadas. Ubicada en el número 903 de la calle Francisco Juárez, esta casona de 2 pisos, de arquitectura republicana y fachada agrietada, ha alimentado una de las leyendas urbanas más inquietantes del Bajío mexicano. Durante años, su historia se transmitió de boca en boca entre vecinos, taxistas y estudiantes curiosos, hasta que algunos medios locales decidieron investigar los rumores que envolvían al lugar. Lo que encontraron no fueron solo testimonios aislados, sino un patrón de fenómenos que parecían repetirse una y otra vez con escalofriante precisión. Los primeros registros no oficiales de actividad paranormal en la casona se remontan a finales de los años 80. Un joven matrimonio recién llegado a Celaya, sin muchos recursos, encontró un anuncio que ofrecía la casa a muy bajo costo. La propiedad, amplia y céntrica, les pareció una oportunidad inmejorable. Firmaron el contrato con rapidez, sin saber que su primera noche marcaría también su salida definitiva. A las 2 de la madrugada, comenzaron a escucharse golpes secos provenientes del segundo piso. Puertas que se abrían y cerraban con fuerza sin que hubiera corriente de aire, ruidos de pasos ligeros sobre el entarimado del pasillo, y luego el llanto, una voz infantil que gimoteaba como si buscara a alguien. El esposo, decidido a enfrentar lo que pensaba que era un intruso o una broma de mal gusto, subió con un bat de béisbol. La casa estaba vacía, pero al volver al cuarto encontró a su esposa paralizada, apuntando con el dedo a la esquina de la habitación, donde, según ella, había una niña empapada en sangre mirándola fijamente. A la mañana siguiente, abandonaron la vivienda dejando sus pertenencias atrás. Desde entonces, decenas de personas intentaron vivir allí. Estudiantes, familias migrantes, obreros. Ninguno duró más de una semana. Todos contaban variaciones de los mismos sucesos: objetos que se movían solos, grifos que se abrían sin razón, juguetes que aparecían en medio de los pasillos, y lo más perturbador, la aparición de una niña de no más de 8 años con el cabello largo y un vestido blanco manchado. Siempre callada, siempre observando. Una investigación informal realizada por un grupo local de cronistas en 2015 reveló una posible raíz de la leyenda. En 1968, la casa fue escenario de un caso criminal del que se perdió registro oficial. Se hablaba de una niña que había sido secuestrada y posteriormente asesinada dentro de la propiedad por un inquilino que vivía solo. El caso se silenció por completo tras la intervención de un familiar influyente y desde entonces la tragedia se quedó impregnada en los muros. Aunque no hay archivos judiciales accesibles, algunos vecinos mayores aseguran haber visto a la policía acordonando la casa en aquella época y recuerdan que, desde entonces, algo cambió en el ambiente del lugar. Años más tarde, el dueño de la propiedad, harto de no poder vender ni rentar el inmueble, decidió ofrecerlo gratuitamente a quien pudiera pasar una sola noche dentro. Varios lo intentaron: cazadores de fantasmas, curiosos, escépticos. Todos salieron antes de las 4 de la mañana. Uno de ellos, un joven reportero de una estación de radio local, entró con equipo de grabación y cámaras. Solo duró 3 horas. En su testimonio, relató que, al revisar las grabaciones, todas las cámaras fallaron justo cuando se empezaban a escuchar voces infantiles en el fondo. En su audio personal, captó una frase que lo acompañó durante años: "No es tu casa". Incluso religiosos intentaron bendecir el lugar. En 2009, un grupo de feligreses realizó una vigilia dentro de la vivienda, con oraciones, cánticos y agua bendita. Según el relato de los presentes, todo fue normal durante la primera hora, hasta que comenzaron a escucharse golpes en las paredes como si algo rasgara por dentro. Las veladoras comenzaron a apagarse una por una, y el aire se volvió insoportablemente frío.
La oración del sacerdote se interrumpió abruptamente cuando gritó que alguien le había tocado el hombro. Salieron todos, dejando atrás imágenes religiosas, rosarios y libros sagrados. La casona permanece igual que hace años. Las ventanas clausuradas con tablas, la reja oxidada, el buzón vacío. Pero hay algo que llama la atención de quienes pasan por allí. Siempre hay flores secas en el umbral. Nadie sabe quién las deja. Algunos creen que es una ofrenda a la niña. Otros piensan que es una advertencia silenciosa. Una vecina que vive frente al lugar contó en una entrevista que a veces, al amanecer, ha visto desde su balcón una figura pequeña asomada por la ventana del segundo piso. Parece que espera a alguien, dijo con voz baja, pero cada vez que la veo me persigno, porque esa niña no pertenece a este mundo. A pesar de los años y del abandono, nadie ha logrado profanar esa casa sin consecuencias. Incluso albañiles contratados para remodelarla renunciaron a medio proyecto por sentir que alguien los miraba todo el tiempo. Un obrero cayó por las escaleras tras decir que una voz le susurró al oído. La remodelación se suspendió indefinidamente y el terreno quedó, otra vez, al olvido. Los rumores persisten y muchos jóvenes han intentado grabar videos o hacer transmisiones en vivo desde afuera. Algunos lograron captar sombras moviéndose entre las rendijas de las persianas. Otros aseguran haber grabado psicofonías al poner micrófonos cerca de las paredes. Las redes sociales han revivido el interés por la casa, pero nadie ha tenido el valor de quedarse dentro después de la medianoche. Una historia que parecía enterrada entre supersticiones sigue creciendo como una raíz oscura en el corazón de Celaya. A pesar de que el inmueble se ha intentado ofrecer como bodega, taller o incluso museo del horror, nadie lo ha logrado usar con éxito. El miedo no es solo a lo que pueda verse, sino a lo que pueda sentirse ahí dentro. Esa certeza invisible de que algo quedó atrapado entre los muros de la calle Francisco Juárez, algo que aún llora, espera y exige que nadie más cruce su umbral. Y así, en pleno siglo XXI, esa casona sigue siendo el eco permanente de un crimen impune y el hogar de una niña que nunca encontró descanso. La niña del Parque Zaragoza. El Parque Zaragoza, en el corazón de Acámbaro, guarda bajo su tierra una historia que no muchos conocen, pero que pesa con la misma fuerza que las raíces de sus árboles. Antes de ser el espacio verde que es hoy, ese terreno fue un cementerio a principios del siglo pasado. Hoy, entre juegos oxidados y senderos de grava, los que han vivido cerca lo saben, no todo lo que se ve es lo único que camina por ahí. Todo comenzó con rumores. No hay una fecha exacta, pero los relatos se remontan al menos a hace varias décadas. Los niños hablaban de una niña con una canasta, vestida como de otro tiempo, que recogía flores de jacarandá sin que nadie más la viera. Siempre iba sola, siempre callada, y desaparecía entre los troncos cuando alguien intentaba acercarse. Don Salvador, un velador retirado del parque, fue uno de los primeros en contar algo más concreto. Decía que, noche tras noche, sin importar en qué parte del parque se quedara dormido, amanecía lejos de su puesto, como si alguien lo hubiese arrastrado mientras dormía. Nunca recordaba haber caminado, ni escuchaba pasos durante la madrugada. Solo se despertaba, confundido, con las llaves aún colgando de su cinturón, pero los portones a veces abiertos. La primera vez pensó que era sonambulismo, pero después de semanas, repitiéndose el patrón, empezó a dejar marcas en la tierra con su linterna para ver si eran borradas. Siempre lo eran. Una noche, después de meses sin entender lo que le pasaba, decidió mantenerse despierto con café y cigarrillos. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la vio. Estaba justo bajo un árbol de jacarandá, donde la luz del farol apenas llegaba. Llevaba un vestido blanco, largo, desgastado en las orillas por el polvo. No parecía una niña normal. Sus movimientos eran suaves, como si flotara ligeramente. Caminaba en círculos, levantando con cuidado cada flor caída del suelo y colocándola dentro de una canasta de mimbre.
Don Salvador la llamó, pero ella no respondió. Apenas giró el rostro. Su expresión no era agresiva, pero sí intensamente triste. Sus ojos eran oscuros, como hundidos. Al dar otro paso, simplemente se desvaneció entre los árboles. Don Salvador abandonó el trabajo semanas después. Aún cuenta la historia, pero ya no la narra con miedo, sino con respeto. Dice que no cree que la niña quiera hacer daño, pero que hay algo en ella que no pertenece a este tiempo, ni a esta tierra convertida en parque. Otros trabajadores del municipio han confirmado experiencias extrañas. Un jardinero dijo que en la madrugada escuchó pasos ligeros a su espalda, como si alguien descalzo lo siguiera por los senderos húmedos. Al voltearse no vio nada, pero el sonido se repetía cada vez más cerca. En una ocasión, juró que una flor cayó sobre su hombro desde lo alto, pero al mirar hacia arriba no había ramas ni viento. También hay testimonios de vecinos. Una señora que vive frente al parque relató que durante varias noches vio desde su ventana una pequeña figura que cruzaba el parque recogiendo flores, incluso en temporada donde los árboles ya no florecen. Asegura que esa niña siempre desaparece detrás de la fuente antigua, la que según los más viejos fue construida justo sobre una fosa común de cuando el terreno aún servía de panteón. Los guardias nuevos evitan hacer rondines después de medianoche. Uno de ellos, joven y escéptico, se burlaba de los relatos hasta que una madrugada encontró la canasta de flores en medio del camino principal del parque. Estaba vacía, pero olía a jacarandá fresco. No le dio importancia, la dejó en la caseta de vigilancia. Horas después, desapareció. Nadie la volvió a ver. Hay un dato poco conocido, pero documentado en archivos municipales. Cuando comenzaron a construir el parque, se descubrieron restos óseos de varios niños en una sección del terreno, cerca de lo que hoy es el área de juegos. No hubo escándalo, solo un reporte formal y un traslado rápido a otra fosa común. Algunos aseguran que entre esos restos estaba el cuerpo de una niña que fue enterrada con una muñeca de trapo y una pequeña cruz con su nombre desdibujado por el tiempo. Desde entonces, algunas personas afirman que las noches donde hay luna llena se puede ver, por segundos, una figura blanca cruzando el parque con una canasta. No corre, no habla, solo camina, con los pies descalzos y los brazos delicadamente extendidos. Hay algo inquietante en la forma en que se manifiesta. No rompe cosas, no grita, no lanza objetos, simplemente camina y observa. Pero ese silencio es lo que más incomoda. Uno de los fotógrafos locales intentó capturarla con una cámara de visión nocturna. Instaló el equipo junto al árbol de jacarandá más grande y dejó que la cámara grabara toda la noche. Al revisar las imágenes, no encontró una figura clara, pero sí momentos donde el enfoque se perdía por completo sin razón, como si algo invisible pasara frente al lente. En una toma se ven pétalos moviéndose sin que haya viento. El caso ha sido contado en pequeños foros de leyendas urbanas de Guanajuato, pero sigue siendo desconocido para el resto del país. Tal vez porque no hay sangre, no hay gritos, ni espectros agresivos. Solo una niña atrapada en el tiempo, caminando con su canasta, como si esperara que alguien la ayudara a recoger las flores que nunca dejan de caer. Nadie ha logrado seguirla más allá de los árboles. Cuando alguien lo intenta, como lo hizo un joven curioso hace unos años, simplemente se pierde la figura. Dijo que la vio alejarse entre los árboles, que corrió tras ella, pero que de pronto el parque se volvió más grande, más confuso. Tardó 20 minutos en salir del mismo lugar de donde había empezado, como si hubiese estado girando en círculo. Desde esa noche, cada vez que pasa cerca del parque, siente un escalofrío que le eriza la piel, aunque sea pleno día. El Parque Zaragoza sigue siendo un lugar concurrido. Los niños juegan, las parejas caminan, los ancianos se sientan en las bancas. Pero cuando cae la noche, los que conocen la historia bajan la voz al hablar del lugar. Algunos incluso prefieren dar la vuelta por otra calle si tienen que pasar cerca después de las 10. No es que teman por su vida, pero hay algo en esa tristeza silenciosa que no se puede ignorar.
Una niña con canasta, recogiendo flores que no terminan de caer. Un alma atrapada donde antes hubo tumbas. Y un parque que, a pesar de su transformación, guarda bajo su superficie los susurros de lo que fue. El pasado no se borra solo con árboles nuevos y senderos limpios. A veces regresa en forma de pasos suaves y miradas desde la oscuridad. El misterio permanece abierto. Y mientras nadie logre entender quién fue esa niña o por qué sigue regresando cada noche, su figura seguirá apareciendo entre los jacarandás, recogiendo lo que el viento le deja en silencio. Monja de la presidencia municipal. A lo largo de las décadas, las historias sobre la monja que ronda la presidencia municipal de Irapuato se han mantenido firmes entre quienes han trabajado en el edificio. No es un secreto entre los empleados de limpieza, veladores y algunos funcionarios que, cuando cae la noche y los pasillos quedan en silencio, algo extraño comienza a sentirse en el aire. El edificio en cuestión, ubicado en pleno centro histórico, guarda cicatrices de otras épocas. Se tiene registro de que en el siglo XIX funcionó como convento-escuela para niñas. Muchas de sus paredes originales, puertas y ventanas fueron conservadas, lo que le otorga un ambiente cargado de ecos del pasado. De día parece una joya arquitectónica, de noche, un lugar donde nadie quiere estar solo. Los reportes de actividad sobrenatural comenzaron a multiplicarse hacia finales de los años 50. Un velador que trabajó ahí durante más de 20 años relató que, en varias ocasiones, mientras hacía su rondín nocturno por los pasillos del segundo piso, escuchaba pasos que no podía explicar. No eran pasos fuertes, sino ligeros, casi deslizándose, como si quien caminara lo hiciera flotando. Una noche, al subir las escaleras principales, la vio por primera vez. Describió una figura femenina completamente vestida con un hábito negro, caminando lentamente hacia una de las oficinas vacías. El velador creyó que era una intrusa y la siguió apresurado, pero al entrar en la habitación no encontró a nadie. Las ventanas estaban cerradas, no había forma de que hubiera salido sin ser vista. A los pocos segundos, una ráfaga helada le recorrió el cuerpo y supo que no era una mujer viva. Desde entonces, varios empleados han visto esa misma figura. Siempre aparece de noche, casi siempre en el segundo nivel, entre la escalera principal y los antiguos salones del lado oeste. Algunos afirman que cuando se le ve, suele haber una fuerte sensación de nostalgia y tristeza, como si la entidad estuviera atrapada entre recuerdos que ya nadie puede escuchar. En los años 70, una mujer de intendencia llamada Doña Ernestina aseguró que mientras limpiaba los baños del piso superior, el espejo se empañó completamente de repente, como si alguien hubiera respirado con fuerza frente a él. Cuando lo limpió, notó una marca en la superficie que parecía la silueta de una cabeza cubierta por un velo. La figura desapareció segundos después. Días más tarde, renunció. Los relatos más espeluznantes, sin embargo, provienen de los turnos nocturnos durante sesiones extraordinarias del Cabildo. Uno de los regidores recuerda que en una ocasión, tras una junta que se prolongó hasta la medianoche, se quedó solo en su oficina firmando unos documentos. El silencio era total hasta que escuchó una voz tenue que murmuraba algo en latín. Salió al pasillo buscando el origen del susurro, pero no había nadie. Al regresar a su escritorio, encontró una de las sillas girada hacia la puerta cuando recordaba haberla dejado en otra posición. Esa misma noche soñó con una monja que lo miraba fijamente sin decir palabra. Con los años, la historia se volvió parte del imaginario popular del edificio. Aunque algunos trabajadores nuevos llegan escépticos, no pasa mucho tiempo antes de que vivan su propio encuentro. Uno de ellos, un joven auxiliar administrativo, relató que al revisar archivos en la oficina de archivo muerto, sintió como si alguien pasara detrás de él y le rozara la espalda. Se dio la vuelta y no había nadie, pero una hoja que estaba en la orilla del escritorio salió volando como si una corriente la hubiera empujado. Desde entonces evita trabajar solo en esa sala.
El miedo crece cuando se habla de un cuarto cerrado con candado en el ala sur del segundo piso. Supuestamente era la capilla del antiguo convento. Pocas personas han entrado en las últimas décadas. Hay quienes aseguran que si uno se acerca en las madrugadas, puede oír llanto del otro lado de la puerta. Un lamento suave, como de una mujer rezando entre sollozos. Un trabajador jubilado dijo haber visto luz de velas parpadear desde una rendija de la puerta cerrada. Cuando intentó abrir, el candado seguía firme. La leyenda cuenta que la monja que deambula por el edificio murió trágicamente dentro del convento durante la época de Reforma, cuando las órdenes religiosas fueron desalojadas y perseguidas. Se dice que se negó a abandonar a las niñas del internado y fue encontrada días después en una de las habitaciones, arrodillada frente al altar, sin vida. Algunos piensan que no fue una muerte natural. Otros aseguran que su espíritu decidió permanecer para seguir protegiendo lo que consideraba sagrado. Uno de los casos más recientes ocurrió en la pandemia, cuando solo una mínima parte del personal tenía permitido trabajar de forma presencial. Una abogada asignada al área jurídica subió a la azotea a tomar aire durante una noche calurosa. Desde ahí, vio a una mujer de hábito antiguo parada en uno de los balcones interiores. La figura no se movía, solo la miraba fijamente. Al bajar para confrontarla, no había nadie, pero en el barandal quedaba una leve marca de manos, como si alguien hubiera estado apoyado ahí por mucho tiempo. Las cámaras de seguridad han captado sombras y movimientos inexplicables. En una grabación de vigilancia, se ve una figura clara bajando las escaleras, pero nunca subió desde el piso superior. Al reproducir el video cuadro por cuadro, la imagen parece desvanecerse justo al llegar al primer descanso de la escalera. Los técnicos pensaron que era un fallo, pero al revisar los datos, no hubo interrupción en la grabación ni problemas eléctricos. No todos los encuentros son visuales. Algunos trabajadores reportan sentir olores a incienso o cera derretida, sin que haya velas encendidas en el lugar. Otros han escuchado el sonido de cuentas de rosario chocar entre sí, como si alguien caminara mientras lo rezaba. El ambiente se vuelve particularmente denso en los aniversarios de la fundación del edificio original. Esas fechas, coinciden varios empleados, son cuando más se manifiesta. A pesar del miedo, hay quienes sienten respeto por esa presencia. Algunos veladores colocan flores o veladoras discretamente en los pasillos como una forma de mostrarle reverencia. «No molestas si no la molestas», dijo uno. «Ella solo cuida lo que siempre fue suyo». La presidencia municipal de Irapuato sigue en funciones, y aunque muchos prefieren no hablar abiertamente del tema, el relato de la monja ya no se trata como una simple leyenda. Es parte del alma misma del lugar, un susurro entre paredes viejas, una sombra que recorre escaleras antiguas, una promesa de que el pasado nunca muere del todo. Y cuando cae la noche y se apagan las luces, quienes conocen la historia saben que hay alguien más caminando con ellos, alguien que no ha olvidado su misión, alguien que aún está ahí, entre los pasillos, cuidando, observando en silencio. Fantasma del intendente Riaño. La alhóndiga de granaditas guarda entre sus muros más que historia. No es solo el símbolo de la independencia mexicana, sino también el escenario de uno de los fenómenos paranormales más persistentes de Guanajuato. Quienes trabajan o visitan el lugar después del horario habitual saben que algo allí sigue vivo, o al menos no descansa. Desde mediados del siglo pasado, veladores, guardias y algunos empleados del Instituto Estatal de Cultura han reportado una figura solitaria caminando entre las arcadas del patio central. Se trata de un hombre vestido con un uniforme militar antiguo, de casaca roja y sombrero bicornio, que camina con la frente baja y las manos cruzadas tras la espalda. Esa figura coincide con las descripciones históricas de Juan Antonio de Riaño, el intendente español que murió defendiendo la Alhóndiga durante el asalto de los insurgentes en 1810.
La mayoría de los encuentros ocurren entre las 2 y las 4 de la madrugada, justo cuando el silencio de la ciudad parece más profundo. El primer informe documentado provino de un velador en la década de los 70, quien trabajaba para una compañía de seguridad contratada para vigilar el edificio durante una restauración nocturna. Según su relato, mientras realizaba un rondín, escuchó pasos firmes provenientes del segundo piso. Pensando que uno de los albañiles se había quedado encerrado, subió de inmediato. Al doblar por el pasillo de la armería, lo vio. Un hombre de espalda erguida, paso lento y presencia imponente. El guardia le gritó, pero la figura no respondió. Caminó hacia él, y cuando estuvo a unos 5 metros, la figura giró el rostro, pero no tenía facciones, solo una negrura profunda y fría. Luego desapareció frente a él, sin sonido ni rastro. Ese testimonio fue recogido por un periodista local y desde entonces, otros trabajadores se atrevieron a contar lo que habían callado por miedo al ridículo. Uno de ellos fue Manuel C., custodio nocturno del museo desde finales de los 80. En una entrevista anónima con una televisora local, relató que en más de una ocasión encontró velas encendidas junto a la celda donde se resguardaban antiguas armas de fuego. Asegura que nadie entró, que él mismo había cerrado con candado y que al abrirla había un olor a pólvora reciente, como si alguien hubiera disparado dentro de las bóvedas selladas. En una madrugada lluviosa de noviembre, Manuel dijo haber escuchado lamentos apagados, como si un hombre herido hablara entre dientes. El sonido venía del patio, y al mirar desde la galería superior vio que una figura caminaba entre las columnas, arrastrando una pierna. Intentó alumbrarlo con su lámpara, pero la luz parpadeó y falló en ese instante. Cuando bajó corriendo para confrontarlo, solo encontró charcos de agua y huellas de botas marcadas en el piso, que desaparecían al llegar al umbral de la antigua entrada. Los registros oficiales del museo jamás han admitido fenómenos paranormales. Sin embargo, varias cámaras de vigilancia han captado sombras cruzando los corredores vacíos y puertas que se abren solas sin causa aparente. En uno de los videos internos de 2009, se observa una figura parada junto a una columna durante 5 segundos, antes de desvanecerse sin moverse. Técnicos y especialistas revisaron la grabación y no pudieron explicar la anomalía. El archivo fue resguardado, pero algunos empleados lo conservaron en copias privadas, convirtiéndose en material de leyenda urbana entre los trabajadores del Instituto de Cultura. La historia de Juan Antonio de Riaño es trágica. El hombre murió calcinado dentro de la Alhóndiga, resistiendo el ataque de los insurgentes que incendiaron una de las puertas. El ataque fue feroz. El famoso Pípila quemó la entrada principal, permitiendo que los rebeldes irrumpieran y asesinaran a los defensores. Se dice que Riaño no quiso rendirse, que ordenó a sus soldados luchar hasta el último cartucho. Murió entre llamas, con el sable en mano, defendiendo un edificio que él mismo había contribuido a fortalecer. Esa muerte tan violenta, unida a su sentido del deber, parece haber dejado su espíritu anclado a los muros de piedra. Algunos creen que no es una aparición maligna, sino el eco de un alma condenada a repetir eternamente sus últimos momentos. Otros, más supersticiosos, afirman que Riaño protege la Alhóndiga de los saqueadores del más allá, que su presencia impide que otros entes, más peligrosos, crucen el umbral. Durante un evento cultural en 2013, varios artistas que preparaban una exposición en la sala baja del museo reportaron actividad inusual. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban sin razón y un repentino frío inexplicable que les hizo abandonar la instalación por más de media hora. Uno de ellos, fotógrafo, asegura que captó en una toma larga una silueta que no pertenecía a ninguno de los presentes. En la imagen se distingue claramente la forma de un hombre con sombrero, borroso pero innegable. Esa fotografía fue mostrada en varios programas de televisión regional y se volvió un referente del misterio guanajuatense. Incluso atrajo la atención de investigadores paranormales extranjeros, quienes realizaron una sesión de psicofonías dentro de la Alhóndiga una noche de luna llena. Durante la grabación se captaron frases incompletas en español antiguo: no rendirse, polvorín,
sellado, y una voz grave que susurra «Morir por el rey». Los resultados no fueron aceptados por la comunidad académica, pero los registros quedaron ahí como prueba de que algo persiste dentro de ese edificio. A pesar del interés turístico, el personal de limpieza del museo se niega a laborar de noche. Muchos piden rotaciones diurnas. Una trabajadora confesó haber visto en el espejo del baño una figura que se asomó detrás de ella vestida con uniforme militar. Al girar, no había nadie, pero la sensación de frío le duró horas. Pidió cambio inmediato de turno. Una investigadora del INAH que catalogaba documentos antiguos aseguró que en varias ocasiones escuchó el golpeteo rítmico de un bastón sobre piedra mientras estaba sola en la sala de archivo. Lo atribuyó al eco, hasta que vio una sombra alargada proyectarse sobre la pared, sin que nada la generara. Aunque muchas de las historias parecen aisladas, los testimonios tienen una extraña coherencia. Todos describen al mismo hombre, con el mismo porte, la misma mirada vacía y la misma actitud de vigilancia. No se han reportado ataques ni situaciones peligrosas por parte del supuesto espíritu. Sin embargo, quienes han estado frente a él aseguran que el impacto emocional es profundo. Una mezcla de tristeza, respeto y temor los envuelve, como si fueran testigos de un dolor que aún no encuentra descanso. Hoy, la Alhóndiga sigue abierta al público, recibiendo miles de visitantes al año. De día, el edificio brilla con orgullo patrio, pero de noche, las sombras se alargan, los ecos regresan, y el alma del intendente Riaño continúa su ronda silenciosa entre piedra, historia y fuego eterno. Nadie sabe si algún día podrá irse. Nadie ha intentado sacarlo. Tal vez, en el fondo, Guanajuato ha aceptado que su guardián ya no es de este mundo. Casa de la tía Aura. En la ladera oriental del barrio de La Presa, allá donde la ciudad de Guanajuato se curva entre callejones estrechos y cuestas imposibles, se levanta una casona antigua con balcones enmohecidos y cantera desgastada. Es conocida por todos como la Casa de la tía Aura. Muchos guías de turistas la presentan como un museo de leyendas, pero los vecinos más viejos prefieren no acercarse a sus puertas después del atardecer. Su historia no es un cuento decorado para los visitantes, es una herida viva en la memoria del barrio. La construcción data de mediados del siglo XIX, cuando fue habitada por una dama de abolengo español, conocida como Doña Aura, una mujer en apariencia piadosa y refinada, pero de carácter duro y voluntad férrea. La rodeaban sirvientes, su esposo, un comerciante adinerado, y sus dos hijas, muchachas jóvenes criadas entre costumbres rígidas y silencios perpetuos. Los registros parroquiales hablan de misas privadas y veladas elegantes, pero los relatos orales apuntan a otra realidad. Rezos desesperados, gritos contenidos y puertas cerradas con llave desde adentro. El primer incidente que ensombreció la casa ocurrió una noche húmeda de octubre, cuando una de las hijas, la menor, fue hallada moribunda en el sótano. Tenía el vientre abultado y marcas de golpes en el rostro. Se dijo que estaba embarazada de un trabajador de la finca. El padre, al descubrir el pecado, perdió el juicio. La historia cuenta que bajó al sótano con la muchacha tomada del brazo y que no subió hasta casi el amanecer. Cuando lo hizo, traía las manos cubiertas de tierra y sangre. Al día siguiente, los sirvientes renunciaron. Ninguno quiso decir nada. La joven jamás fue vista de nuevo. La segunda tragedia ocurrió menos de un año después. La hija mayor, ya casada, regresó a la casa con su esposo. El motivo: firmar documentos relacionados con la herencia de Doña Aura, que para entonces ya había muerto de causas naturales, aunque algunos afirman que en sus últimos días hablaba sola. Decía ver a su hija embarazada parada junto a su cama. Durante esa visita, la pareja discutió en el comedor. El esposo, codicioso y violento, la apuñaló frente al retrato de la difunta matriarca. Nadie supo cómo escapó. Solo quedó la mancha seca de sangre bajo el tapiz, que ni los mejores productos de limpieza de la época lograron borrar del todo. Tras aquellos sucesos, la casa fue abandonada.
Intentaron venderla, primero a familiares, luego a extraños. Nadie duraba más de unas semanas. Los vecinos comenzaron a relatar episodios extraños. Se escuchaban llantos nocturnos, el repiqueteo de tacones sobre el piso de madera, puertas que se azotaban a pesar del aire quieto. Un velador contratado para custodiar el inmueble desapareció una noche sin dejar rastro, y solo hallaron su farol encendido en la escalera del sótano. Desde entonces, ningún vigilante aceptó el turno nocturno. En la década de 1950, un grupo de estudiantes de arquitectura se atrevió a pasar una noche en la casona, como parte de un proyecto académico sobre edificaciones coloniales. Llevaban grabadoras, cámaras y cuadernos de apuntes. Solo 3 de los 5 regresaron a clases. Uno renunció a la carrera. El otro nunca volvió a hablar del tema. El tercer estudiante, años después, en una entrevista radial, confesó que esa noche escucharon una voz que les preguntaba desde el segundo piso: ¿también ustedes vienen a enterrarme? Aseguró que una figura femenina los observaba desde el pasillo mientras flotaba, sin tocar el suelo. A pesar de los eventos, o tal vez por ellos, la casa fue convertida en atracción turística. Se decoró con maniquíes, luces tenues y sonidos artificiales. Pero entre los decorados y efectos, muchos visitantes aseguran que hay cosas que no forman parte del show. Una mujer de vestido antiguo que aparece en los espejos, o una presencia que empuja levemente a quienes bajan al sótano. Algunos niños han llorado al decir que una señora les habló desde dentro de un armario cerrado con candado. Un guía turístico, en 1993, renunció tras presenciar cómo una cruz colgada en el muro giró sola mientras hablaba del asesinato en el comedor. Hoy, aunque abierta al público, hay áreas clausuradas por seguridad estructural. Sin embargo, empleados de mantenimiento saben que esas zonas no han sido tocadas desde hace décadas y que los intentos por remodelarlas fracasan sin explicación lógica. Herramientas que desaparecen, obreros que enferman, grietas que aparecen una y otra vez sobre los mismos muros. Los mismos muros que, según algunos, en las madrugadas, lloran, literalmente. Se han reportado manchas húmedas que bajan como lágrimas desde cuadros vacíos colgados en los corredores. Vecinos actuales han optado por ignorar el edificio. Nadie quiere cruzar por la acera de enfrente al caer la noche. Algunos aseguran que los gatos evitan el umbral y que los perros ladran cuando el viento mueve las persianas, como si algo los desafiara desde adentro. Una señora del barrio, que ha vivido frente a la casona por más de 60 años, dijo en una ocasión que cada día de muertos ve luces en la casa, velas encendidas, figuras que caminan entre los cuartos como si revivieran alguna vieja ceremonia. La casa de la tía Aura no es solo un lugar con historia, es un espacio donde el pasado sigue activo, donde la tragedia se mezcla con la superstición y lo sobrenatural se filtra entre las piedras antiguas. Algunos dicen que la tía aún cuida la casa, que su espíritu está atrapado, no por castigo, sino por deber. Proteger su legado, controlar el dolor, vigilar que no se olvide lo que allí ocurrió. Quien entra, aunque sea por curiosidad, suele salir distinto. Tal vez no con pruebas materiales, pero sí con una certeza que no se puede negar. La casa respira, observa, espera. Y a veces no deja que todos salgan. Brujas de Pancho Villa, Irapuato. La familia Ortega llegó a la colonia Gámez con ilusión. Después de mucho batallar por rentas costosas, finalmente habían conseguido una casa en Avenida Guerrero con espacio suficiente para sus 3 hijos. Era una casa antigua, con muros de adobe reforzados y un patio trasero amplio lleno de hierba crecida. El precio les pareció demasiado bueno para ser verdad, pero el casero solo dijo que la propiedad llevaba tiempo desocupada, sin mencionar por qué. Desde la primera noche empezaron los detalles extraños. Al irse a dormir, escuchaban pasos arriba aunque nadie más estuviera despierto. Golpeteos tenues que no venían de ninguna parte específica. El padre pensó que quizá eran ratones en el techo,
pero cada intento por ubicar la fuente fue inútil. Las noches siguientes, los empujones llegaron. Uno de los niños, de apenas 6 años, despertó gritando que alguien lo había jalado del brazo. Otro contó entre sollozos que alguien le susurró en el oído mientras dormía. Los ruidos se intensificaron. Las paredes parecían crujir sin causa, la regadera se abría sola a medianoche y lo más inquietante, en la cocina, un garrafón de agua comenzaba a llenarse de burbujas como si estuviera hirviendo, a pesar de estar frío. La madre, creyendo que algo andaba mal con la instalación, mandó revisar plomería, gas, electricidad. Todo estaba bien. Nada tenía sentido. Una tarde, mientras limpiaban un viejo armario empotrado en una de las habitaciones del fondo, una que siempre parecía estar más fría que el resto, encontraron algo inusual. Al fondo del closet, detrás de una tabla suelta, había una caja envuelta en una tela grisácea. Dentro había un libro grueso, antiguo, con tapas negras agrietadas. Estaba atado con una cuerda, y sobre la portada había una nota escrita con tinta ya deslavada. No abrir por simple curiosidad. Este conocimiento tiene dueño. Los niños, atraídos por lo misterioso, rompieron la cuerda y hojeaban el libro en secreto. Encontraron símbolos extraños, círculos con inscripciones, dibujos de figuras humanoides deformes, rituales con instrucciones escritas a mano en una mezcla de español antiguo y latín. Había recetas de invocaciones, palabras para atraer al otro lado y páginas manchadas con lo que parecía cera oscura o sangre seca. Esa misma noche ocurrió algo que ninguno olvidaría. Todos dormían cuando un ruido seco, como un portazo, los despertó. La madre salió del cuarto y encontró la sala cubierta con tierra y ceniza. En medio del suelo, marcado con precisión, había un círculo de sal que nadie había hecho. Dentro, 3 velas encendidas flotaban apenas a centímetros del piso. No había corriente de aire. No había lógica. Intentaron dejar la casa al día siguiente, pero el casero no respondió llamadas. Los vecinos, que al principio se mostraban distantes, al verlos angustiados comenzaron a hablar. Uno de ellos, un señor de edad avanzada que vivía al otro lado de la calle, se les acercó mientras empacaban. Esa casa no es la primera vez que pasa algo. Ahí vivió una mujer extraña hace como 20 años. Nadie la conocía bien, pero algunos juraban que se reunía con otras por las noches. Decían que hacían cosas en el patio, con velas, cantos, cosas que no eran de Dios. La familia no quiso saber más. Dejaron la casa esa misma tarde con lo poco que pudieron cargar. Días después, una de las amigas de la madre, que solía ir a visitarla, ahí sufrió un accidente severo. Cayó por las escaleras de su casa sin razón aparente, fracturándose la cadera. La mujer aseguraba que antes de caer, escuchó una voz que le decía al oído: «No debiste entrar». Por curiosidad, o tal vez desesperación, la familia investigó en archivos antiguos del municipio. Descubrieron que en esa zona, en los años posteriores a la Revolución, circularon historias sobre las brujas de Pancho Villa, un grupo de mujeres que supuestamente usaban la casa como sitio de reunión para invocaciones, ofrendas oscuras y pactos de protección. Según relatos orales recuperados en la hemeroteca de la ciudad, esas mujeres habrían sido protegidas por militares a cambio de rituales para protegerlos en batalla o asegurar fortuna. Aunque nadie lo confirmaba oficialmente, varios reportes antiguos hablaban de desapariciones en la zona durante esa época. Una década más tarde, otro intento de habitar la casa terminó igual. Una pareja joven la rentó, ignorando su historia. Duraron menos de 2 semanas. El hombre afirmó que algo lo empujó escaleras abajo una madrugada y su pareja despertó rodeada de marcas en el cuerpo, como rasguños. Dijeron que no volverían ni con custodia armada. Desde entonces, la casa permanece vacía, las ventanas selladas con tablas cruzadas, la puerta con candados oxidados y una advertencia escrita con pintura roja en la fachada: «No se renta, no insista». Los vecinos cruzan la acera al pasar por ahí y los niños tienen prohibido acercarse.
Hoy en día, la propiedad sigue en pie. Es una estructura detenida en el tiempo, marcada por el silencio, por los rumores y por el libro que aún permanece ahí, oculto, esperando que alguien más lo abra. Brinco del Diablo, Abasolo. En lo más profundo de la sierra de Guanímaro, donde las veredas se pierden entre espinas y nopaleras, aún resuena el eco de una historia que los más viejos del pueblo relatan con voz temblorosa. No es una leyenda cualquiera, ni una invención de borrachos. Lo que ocurrió en el Cerro de los Tres Picachos en una noche de tormenta fue presenciado por hombres sobrios, hombres de campo curtidos por el sol y por el miedo. Todo empezó en una temporada de cosecha, cuando varios peones del rancho El Mezquite subieron a la sierra para recolectar leña. La jornada había sido larga y el cielo comenzaba a cerrarse con nubes negras y pesadas. Aún así, decidieron quedarse una noche más antes de regresar al pueblo. Armados con machetes, antorchas y cobijas, improvisaron un campamento en una planicie entre los picachos. Cerca de la medianoche, cuando los relámpagos comenzaban a iluminar fugazmente las piedras del cerro y los truenos sacudían la tierra, uno de los hombres vio algo que lo dejó sin palabras. A lo lejos, en la cima del primer picacho, se dibujaba la silueta de un hombre alto, vestido con traje negro. En cada destello eléctrico, su figura aparecía más cerca, saltando de un risco a otro con una agilidad antinatural. No descendía por senderos ni escalaba por las laderas, simplemente brincaba, desafiando la lógica del cuerpo humano. Los hombres se quedaron paralizados. Uno intentó razonar que podía tratarse de un loco extraviado. Otro, con los ojos bien abiertos, negó con la cabeza sin hablar. El miedo les encogía el pecho. Entonces el extraño dio un salto que lo llevó del segundo al tercer picacho, una distancia imposible incluso para un atleta, menos en una noche de lluvia y viento. El aterrizaje fue seco, violento, pero sin tropiezo, y fue ahí donde uno de ellos gritó: «¡Es el diablo!». El pánico fue inmediato. Varios salieron corriendo cuesta abajo sin linterna ni sentido de dirección. Uno de los más jóvenes tropezó con una raíz y rodó varios metros hasta golpear una roca. Lo recogieron más adelante, con la frente abierta, delirando sobre ojos rojos entre la piedra. Ya en el pueblo, despertaron al cura Efrén Urincho, un hombre firme en su fe pero no ajeno al temor. Tras escuchar la historia, el sacerdote no dudó. Convocó al amanecer a un grupo de fieles y, con agua bendita y una cruz tallada en encino, ascendieron el cerro. La subida fue silenciosa, con los hombres haciendo la señal de la cruz cada tanto. El aire estaba denso, como si el monte mismo respirara con dificultad. Al llegar al tercer picacho, donde supuestamente había aterrizado la figura, sintieron un escalofrío colectivo. Las piedras tenían marcas profundas como quemaduras recientes. En el suelo, unos rastros alargados semejaban huellas de cascos, pero no eran de ningún animal de la región. Ahí, Urincho alzó la cruz y la plantó con fuerza en la tierra seca. Rezó en latín durante casi media hora, ignorando las ráfagas que le apagaban la vela y los truenos que estallaban a pocos metros. Al colocar una segunda cruz en el siguiente picacho, el viento cesó de forma abrupta. Las nubes comenzaron a disiparse y la tormenta se esfumó como si nunca hubiera existido. Desde entonces, el cerro fue conocido como el Brinco del Diablo. Aunque los rumores persistieron por años, nadie volvió a ver al extraño saltador. Algunos pastores dijeron haber encontrado una figura negra parada sobre el tercer picacho al amanecer, quieta como estatua, antes de desvanecerse con el sol. Otros aseguraban que si uno subía solo durante la madrugada, escuchaba una risa seca flotando entre las piedras. En 1941, un joven escéptico decidió acampar ahí por su cuenta para comprobar que todo era una exageración. Nunca regresó. Lo encontraron al día siguiente, abajo del cerro, sentado con la mirada perdida y las uñas ensangrentadas de tanto rascar la tierra. Nunca habló de lo que vio. Pasó el resto de sus días en silencio, recluido en su casa, evitando toda sombra. Cada 14 de septiembre, antes del amanecer, los pobladores de Guanímaro y Abasolo organizan una procesión al cerro.
suben en silencio cargando cruces nuevas, veladoras y escapularios. Nadie osa bromear o distraerse en el ascenso. Al llegar colocan las cruces y rezan. Algunos afirman que mientras oran sienten una presión invisible en el pecho. Otros dicen ver de reojo una figura alta vigilándolos desde el segundo picacho. Pero nadie se atreve a confirmarlo. El respeto es ley en ese lugar. Un campesino de nombre Julián, que participó en la subida durante más de 30 años, juraba que una noche vio al mismo cura Urincho caminando entre los árboles, pese a que había fallecido en 1958. Lo siguió por curiosidad, pensando que se trataba de algún sacerdote nuevo, pero cuando llegó a la base del picacho, la figura desapareció entre los árboles sin dejar rastro. Desde entonces, Julián dejó de subir convencido de que el lugar no solo guarda un demonio, sino también las almas de quienes lo enfrentaron. Aunque hoy la historia parece un eco lejano, aún se siente la tensión en el ambiente cuando se menciona el cerro. Los niños son advertidos de no acercarse solos, y las pocas casas cercanas tienen cruces pintadas en las puertas. Incluso los celulares pierden señal inexplicablemente al acercarse a la zona. Una cadena de sacerdotes posteriores ha mantenido el ritual vivo. El actual párroco evita hablar mucho del tema, pero no falta a la cita anual. Ha comentado en voz baja que las cruces suelen amanecer ladeadas o con grietas, como si algo las hubiera empujado por la noche. A veces encuentran ceniza en la base, a pesar de que nadie prende fuego en el lugar. Los expertos en folclore y fenómenos paranormales han visitado el sitio con cámaras y detectores, pero ninguno ha podido registrar nada concluyente. Algunos afirman que el lugar tiene una energía densa, una vibración extraña que cambia con la marea del viento. Otros, más escépticos, lo atribuyen a su gestión colectiva. Pero los lugareños no necesitan pruebas científicas. Para ellos, la noche del brinco del diablo fue real. Y cada relámpago que cae sobre ese cerro les recuerda que hay cosas que no deben olvidarse. Porque en Guanajuato, donde la historia y la muerte se dan la mano, hay sitios donde el mismísimo diablo dejó su marca. Hotel Castillo de Santa Cecilia, Guanajuato capital. El Hotel Castillo de Santa Cecilia, enclavado en una colina al sur del centro histórico de Guanajuato, se alza como un enorme edificio de piedra con torres, arcos y vitrales, evocando un castillo medieval europeo. Aunque construido en el siglo XX, su arquitectura gótica y su atmósfera sombría han alimentado durante décadas rumores de que en su interior ocurren fenómenos que escapan a toda lógica. No se trata solo de una leyenda urbana más. Empleados, huéspedes e incluso actores de cine han vivido situaciones que marcaron sus vidas para siempre. Desde el momento en que uno cruza el portón de hierro y pisa el empedrado del vestíbulo, algo parece pesar en el aire. No es solo el eco de los pasos ni el sonido del viento colándose por los ventanales. Es una sensación concreta, sofocante. Hay quienes describen una presión en el pecho, como si alguien invisible les observara con detenimiento desde las sombras. Otros sienten un frío inusual que persiste incluso en verano. Uno de los puntos más inquietantes del castillo es la habitación 403. En los registros antiguos del hotel se menciona que una mujer de alta sociedad fue encontrada sin vida allí, a inicios de los años 40. Se dijo que se trató de un suicidio, pero los rumores apuntaban a un crimen pasional, cubierto por influencias poderosas de la época. Desde entonces, múltiples huéspedes han reportado que en esa habitación las luces se apagan solas, las cortinas se agitan sin viento y, en ciertas madrugadas, se escucha el llanto bajo de una mujer, siempre acompañado de un leve golpeteo en la pared, como si alguien raspara con las uñas desde dentro. Varios empleados se niegan a entrar a la 403 cuando cae la noche. Un conserje que trabajó durante casi 2 décadas afirmó haber visto la silueta de una mujer parada frente al espejo del baño, peinando su largo cabello con una mirada ausente. Al encender la luz, no había nadie.
Lo mismo ocurrió con una camarista que entró a limpiar la habitación por la mañana y encontró un espejo empañado con la frase "No fue mi culpa", escrita con dedo. Ese día renunció y jamás volvió. Los pasillos del hotel también guardan sus propios secretos. Hay zonas donde las lámparas titilan sin motivo y otras donde los relojes de pared se detienen exactamente a las 3:13. Algunos turistas han captado en fotografías figuras borrosas al fondo de las escaleras o detrás de las ventanas. No faltan quienes, al revisar sus videos, encuentran risas infantiles insertadas en grabaciones silenciosas, voces que murmuran en idiomas desconocidos o gritos lejanos imposibles de identificar. Durante el rodaje de la película Las momias de Guanajuato, en 1972, gran parte del elenco se hospedó en el hotel. Una noche, mientras grababan una escena en el ala este del castillo, una actriz se desmayó después de ver, según su testimonio, a una mujer de blanco flotando por el aire, atravesando una puerta cerrada. El equipo de producción pensó que había sido una alucinación por el cansancio, pero otros miembros del equipo afirmaron haber escuchado un lamento lastimero segundos antes del incidente. Nadie lo comentó oficialmente en los medios, pero se cancelaron las grabaciones nocturnas desde entonces. El personal antiguo habla de una maldición sellada en los cimientos mismos del lugar. La historia más contada entre los vigilantes del turno nocturno es que, antes de convertirse en hotel, el terreno había sido utilizado para rituales secretos. Se decía que el propietario original, un empresario obsesionado con el esoterismo, hizo un pacto con fuerzas oscuras para garantizar el éxito del proyecto. Tras la inauguración, una serie de desgracias comenzaron a caer sobre él. La muerte de su esposa en extrañas circunstancias, incendios espontáneos en habitaciones vacías e incluso la desaparición de un huésped extranjero que jamás fue encontrado. La policía no logró dar explicación, pero el caso quedó archivado como desaparición voluntaria, aunque ningún conocido del hombre creyó esa versión. En el registro de mantenimiento existen reportes de fenómenos eléctricos inexplicables, generadores que se apagan sin razón, focos que revientan apenas son encendidos y aparatos que funcionan aunque estén desconectados. Un técnico que acudió en 1983 para revisar el sistema eléctrico narró que en el sótano sintió que alguien le soplaba la nuca y al voltear no había nadie. Cuando encendió su lámpara, vio huellas mojadas en el suelo, pero el piso estaba completamente seco. También hay reportes de cruces dibujadas con aceite en puertas y ventanas. Nadie sabe quién las hace ni cuándo aparecen. Muchos piensan que se trata de una protección contra algo que intenta salir o algo que intenta entrar. Los guardias de seguridad que patrullan en la madrugada cuentan que algunas de estas marcas brillan levemente bajo la luz ultravioleta, como si fueran recientes aunque hayan sido descubiertas días antes. Uno de los relatos más inquietantes fue el de una pareja que, durante su luna de miel en el hotel en los años 90, solicitó el cambio de habitación luego de que la ducha se encendiera sola y el agua saliera teñida de rojo. El personal pensó en una avería, pero al inspeccionar la tubería no se encontró rastro alguno de óxido o sangre. Sin embargo, los recién casados aseguraron haber escuchado golpes tras la pared del baño justo antes de que el agua comenzara a correr. La presencia de la Llorona también ha sido vinculada al castillo. No es raro que, en las noches nubladas, los visitantes reporten escuchar su grito lastimero arrastrándose por los jardines exteriores, especialmente cerca de la fuente central. Varios taxistas se han negado a esperar en la entrada principal tras haber presenciado siluetas pálidas asomarse desde las almenas del castillo cuando, supuestamente, no había nadie hospedado en esas habitaciones. Hoy, el Hotel Castillo de Santa Cecilia sigue funcionando como sitio turístico y locación cinematográfica. Muchos lo visitan buscando experimentar lo inexplicable, tomarse fotos en los pasillos y pasar una noche en la famosa habitación 403, pero no todos aguantan hasta el amanecer. Los más escépticos dicen que es solo sugestión, una forma de atraer visitantes.
Pero quienes han pasado una madrugada escuchando pasos sobre la alfombra cuando no hay nadie más en el pasillo, o han sentido la cama hundirse como si alguien invisible se sentara junto a ellos, saben que algo más habita ese lugar. Y lo peor no es lo que se ve, sino lo que se siente. Momia viviente de Guanajuato. Guanajuato capital, década de 1970. La ciudad aún conservaba ese aire de leyenda y penumbra que la hacía única entre los pueblos coloniales del país. Sus callejones estrechos, sus faroles apagados a medianoche y el eco constante de los pasos propios resonando entre muros antiguos daban la impresión de que en cualquier momento uno podía toparse con el pasado cara a cara. Fue en ese contexto que comenzó a esparcirse una de las historias más inquietantes del museo más emblemático de la ciudad, la leyenda de la momia viviente. Todo comenzó tras una gira internacional. En los años 70, varias de las momias más representativas del Museo de las Momias de Guanajuato fueron trasladadas a Estados Unidos como parte de una exposición itinerante. El evento generó gran atención mediática y curiosidad morbosa, pero también fue rodeado de rumores que, aunque se consideraron exageraciones del folclore, inquietaban a más de uno. Se hablaba de vitrinas que amanecían rotas, luces que parpadeaban sin explicación, y vigilantes que se negaban a quedarse a solas con los cuerpos expuestos en la madrugada. Pero todo estalló con fuerza al regreso de las momias a suelo mexicano. Un turista estadounidense, cuyo nombre jamás fue confirmado oficialmente, visitó el museo una tarde de verano. Según versiones que luego saldrían de boca de guías locales, el hombre recorrió las salas con normalidad, cámara en mano, hasta detenerse en una vitrina vacía. Lo curioso fue que no había señalización de reparación ni indicación de que alguna pieza estuviera en mantenimiento. Solo una urna vacía, cerrada, sin cartel, como si algo se hubiera desvanecido. El visitante preguntó a una empleada que despachaba en la entrada, pero ésta le respondió con extrañeza que todas las vitrinas estaban completas. Horas después, ya entrada la noche, aquel hombre fue visto caminando por el Callejón del Beso. Según un vendedor ambulante que lo recordó con claridad, porque se le hizo extraño que un extranjero estuviera por allí a esas horas, el turista parecía seguir a una mujer de largo vestido oscuro. Ella caminaba varios pasos por delante, descalza, con una elegancia que contrastaba con el empedrado irregular del callejón. El hombre le hablaba, pero ella no respondía, solo lo guiaba, silenciosa, como si supiera perfectamente a dónde lo llevaba. Lo siguiente que se sabe proviene de una mujer que vivía cerca de la Plaza de Los Ángeles. Esa vecina dijo haber escuchado un fuerte frenazo y un grito breve poco antes de la medianoche. Al asomarse a la ventana vio un coche detenido a mitad de la calle y frente a él una escena insólita. Una mujer parada junto al auto, sosteniéndose el brazo izquierdo con la mano derecha, como si se le hubiera desprendido. Lo más perturbador fue que en la extremidad que colgaba no había sangre ni carne viva, sino hueso limpio, seco, amarillento. La mujer miraba hacia el coche con ojos vacíos. El conductor arrancó con desesperación y desapareció en cuestión de segundos. La vecina jura que esa mujer se dio vuelta y caminó lentamente hacia el callejón, arrastrando su brazo suelto como si no le pesara. Esa noche, nadie más la vio. A la mañana siguiente, al abrir el museo, una empleada de limpieza encontró una vitrina que no había estado allí el día anterior. Dentro yacía una momia que parecía haber sido colocada a toda prisa. Tenía una mano doblada sobre el pecho de manera poco natural y varios testigos del personal afirman que despedía un olor diferente al resto. No era polvo ni tierra ni formaldehído. Era algo parecido al aroma de piel envejecida con perfume floral, casi imperceptible, pero imposible de ignorar una vez detectado. Cuando se intentó cotejar el inventario, la dirección del museo descubrió que, oficialmente, ninguna momia había sido retirada o extraviada.
Todo coincidía en papel. Sin embargo, algunas fotografías tomadas por visitantes días antes del incidente mostraban una disposición distinta de las vitrinas. Una de las momias, en efecto, parecía faltar en una imagen tomada en el mismo pasillo donde días después reapareció la figura mencionada. Lo más inquietante fue lo que sucedió con el turista. Nunca volvió a su hotel. Sus pertenencias quedaron intactas en la habitación: ropa, documentos, cámara, incluso su pasaporte. La embajada norteamericana inició una búsqueda en colaboración con la policía local, pero el caso quedó archivado sin solución. Ni cuerpo, ni pistas. Solo un informe con la última ubicación conocida y una nota que, tiempo después, un agente anónimo deslizó en la oficina del museo. La tomó de la mano y se convirtió en parte de ella. Con el paso de los años, más visitantes comenzaron a reportar sucesos similares. No desapariciones, pero sí encuentros con una mujer solitaria, de rostro inexpresivo, que deambula por los callejones cercanos al museo. Siempre de noche, siempre en silencio, siempre con un vestido antiguo y descalza. Quienes se atreven a seguirla aseguran que, llegado cierto punto, ella se detiene, les ofrece la mano, y cuando alguno intenta tocarla, su piel se vuelve fría como roca. En un caso documentado en un blog de turismo paranormal, un joven afirmó que al estrechar esa mano sintió el crujido de huesos secos y salió corriendo despavorido. Días después, encontró en la cámara de su celular una fotografía que él asegura no haber tomado. En ella se ve la espalda de la mujer alejándose por un túnel subterráneo del que no recordaba haber pasado. El museo nunca ha hecho declaraciones oficiales sobre esta leyenda, aunque el personal más antiguo admite, en voz baja y solo si hay confianza, que hay una momia en particular que prefieren no vigilar de noche. Está ubicada en una vitrina al fondo del pasillo norte, donde la iluminación tiende a fallar más que en otras áreas. Muchos han asegurado ver su expresión cambiar con el tiempo. En algunas semanas parece sonreír ligeramente, en otras su ceño se frunce, como si guardara enojo o tristeza. Una vez, un joven guía recién contratado afirmó que escuchó pasos detrás de él durante su primer cierre del museo. Pensando que algún visitante rezagado se había escondido, recorrió las salas sin éxito. Al regresar al pasillo principal, notó que la vitrina de la momia mencionada tenía una marca de mano en el vidrio. Por dentro, pidió su baja al día siguiente y no quiso volver a pisar el lugar. Guanajuato ha sabido convivir con sus leyendas. La gente del lugar dice que forman parte de la identidad misma de la ciudad. Sin embargo, con respecto a la momia viviente, hay una especie de respeto que raya en el miedo verdadero. No es una historia que se cuente en tono de broma. Es un relato que suele salir solo en las madrugadas más frías, cuando algún turista desprevenido pregunta si las momias realmente se mueven por las noches. Y la respuesta, casi siempre, es la misma. No todas, pero hay una que sí le gusta caminar. Desde entonces, algunos aseguran que es posible ver una figura femenina asomarse entre las sombras del Museo de las Momias cuando el último visitante se ha ido y las luces comienzan a apagarse una a una. La ciudad de los túneles, los callejones y los cuerpos eternamente preservados guarda muchos secretos. Pero el de aquella momia que, dicen, aún busca una mano que tomar, es uno de los más escalofriantes.